Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yahweh versus Alá. Y tenemos una pregunta que vamos a responder categóricamente a través de las Escrituras. Quiero que vean esto. ¿Es Alá el Dios de la Biblia? Es una pregunta que debemos de responder, ¿verdad? Con categoría. ¿Y quién es Alá? No sé si ustedes han escuchado sobre el nombre de Alá. Alá es el nombre que los musulmanes utilizan para Dios. Ellos le llaman Alá. Es el nombre propio para los musulmanes, el nombre propio de Dios. Yo me traje el Corán, aquí lo tengo, este es el Corán. No sé si ustedes lo habían visto antes, pero este es el Corán. ¿Ok? Y me lo traje porque, pues bueno, también soy estudiante del Corán, pero no crean que soy muy, como muy aficionado a pero ya lo he leído 2 veces, el libro musulmán. Y bueno, tiene sus cositas ahí interesantes. Y el día de hoy, pues me quedé pensando un poco y dije, bueno, vamos a hablar sobre Yahweh o Yahvé, o como se translitera en español, Jehová, ¿verdad? Yahweh es transliterado del hebreo al español como Jehová, pero en lengua hebrea es Yahweh o Yahvé. Las dos pronunciaciones son válidas, Yahvé o Yahweh, ¿ok? Pero lo que me trajo la atención para traer este tema a todos ustedes es la entrevista que miré de un rabino que me sorprendió tremendamente. Un rabino, un judío, un rabino ortodoxo. Él está dando una entrevista a un noticiero, y en esta entrevista, lástima, ¿verdad? Lástima que no se las puede proyectar. Pues si ustedes gustan verla, yo se las puedo enviar, no pasa nada. No solamente este rabino, sino de varios rabinos y varios judíos que están ahorita bajo una blasfemia, están creyendo cosas completamente fuera de lugar, fuera de la palabra de Dios. Y dije, me hubiera gustado proyectarles aquí esta entrevista para que ustedes vean la gran cantidad de rabinos y de judíos que ya están creyendo que Yahweh y Alá son el mismo Dios. Otra vez, están creyendo los rabinos ortodoxos que Yahweh o Yahvé es el mismo Dios que Alá, simplemente con diferentes nombres, aunque los rabinos prefieren, ¿verdad?, utilizar el nombre Yahweh o Yahvé. Así que me llamó tanto la atención, y yo estuve ahí mirando el video, que duró más o menos unos 10 minutos. Lo volví a regresar para poder a entender bien lo que estaba el rabino argumentando, y lo volví a escuchar de nuevo, y sí, me sorprendió bastante, porque no solamente él, sino que una gran cantidad de rabinos en Israel están creyendo que Alá y Yahweh son uno y el mismo. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, in one God. They come from the children of Abraham, of Yishmael. We come from Yitzchak, and they come from Yishmael. Allah is taken from them from Elikah. Elikah, which is, we use that word all the time. Christians believe in the Trinity. It's a part of it, their God, who's the JC, we call him. That's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. But we have in common, we believe in the same God, Allah. That's the... Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. In the past, we've called it by different names. Simplemente con 2 nombres diferentes. Ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Pero miren, los musulmanes, el Islam, también llamados mahometanos, ¿verdad?, por su profeta, el mahometismo, están creciendo de manera tremenda en el mundo. Los musulmanes ahorita están según ellos, estos son datos, pues, según ellos, porque hay veces que se exageran, porque entre más feligreses o adeptos tengan en su religión, pues bueno, se sienten como que tienen más fuerza, ¿no?, en el mundo. Pero
la verdad de las cosas es que sí están creciendo de manera impresionante. Ahorita están entre más de 1 billón, por ponerlo así, más de 1 billón de la población del mundo se declara creyente en Alá y en el profeta Mahoma, y por consiguiente en el Corán, en el sagrado libro de los musulmanes. Entonces están creciendo de una manera terrible alrededor del mundo. Yo no sé de dónde están sacando esos datos. Yo me imagino que cuentan a toda la población, ¿verdad?, de una nación. Por ejemplo, en el Medio Oriente hay naciones completas convertidas al Islam. O sea, quizá se basan, ¿verdad?, en el censo, en la población de cada nación, y bueno, ahí van juntando datos hasta que dicen, bueno, somos tantos millones. Lo que sí es cierto es que están creciendo y son muchísimos sobre la faz de la tierra. Yo no sé tampoco si ustedes han visto videos donde ya los musulmanes andan evangelizando, por si se puede utilizar ese título, o alisando, ¿no?, para utilizarlo de ellos. Pero ya andan en las plazas, ya andan en los parques y andan hablando de Alá y del profeta y del Corán. O sea, se los topa uno por doquier. El vecino, ¿verdad?, se levanta y lo ves vestido medio raro y te das cuenta que es musulmán. Tu compañerita en la escuela, ¿verdad?, tu compañero en el trabajo, de alguna otra manera, ya estás viendo más musulmanes alrededor del mundo. Bueno, está profetizado, ¿verdad?, que vendrá un engaño mundial. Las religiones falsas van a crecer de manera tremenda alrededor del mundo y muchos serán engañados con esas fes extrañas. Amén. Pero miren, están creciendo, bueno, sobremanera. Esto ha llevado a una gran cantidad de personas a someterse. Eso quiere decir musulmán, el que se somete a Alá, el que se somete a Dios. Ese es un musulmán, el que se rinde, el que se somete. Todo aquel que no sea musulmán o que no pertenezca a la religión islámica es considerado pagano o es considerado incrédulo. Por lo tanto, basados en esta lógica musulmana islámica, todos los cristianos somos paganos y somos incrédulos, pero no solamente nosotros, también los judíos, porque si no son musulmanes, entonces todo lo que está fuera del Islam es pagano, es incrédulo y es corrompido. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Ahora, esto es lo interesante. No estoy aquí para tratar, ¿verdad?, ni hacer una clase de materias sobre religiones ni nada de eso, pero rápidamente. Miren, las 3 religiones que salieron del tronco de Abraham, o sea, son descendientes del patriarca Abraham, es el judaísmo, ¿verdad?, el judaísmo, el islamismo, también mahometismo o musulmanismo, y el cristianismo. Estas son las 3 religiones monoteístas o creyentes en un solo Dios que salieron del tronco de Abraham. Fuera de estas religiones, todas las demás son politeístas, o sea, creyentes en muchos dioses. Por ejemplo, el hinduismo, ¿verdad?, cree en millones de dioses. Entonces, una religión politeísta, entre otra gran cantidad alrededor del mundo. Hay más de 3,000 religiones en la tierra actualmente, entre sectas, etcétera. Pero bueno, las 3 religiones que salen del tronco abrámico son judaísmo, islamismo y cristianismo. Las 3 reconocen que existe un solo Dios, pero bueno, el cristianismo tiene la máxima revelación dada por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Bendita la gloria de Dios. Y esto es lo interesante también, y está medio curioso, y de repente usted se queda pensando y dice, wow, está medio curioso esto que le voy a decir, pero esta es la creencia de estas 3 religiones. Miren, el judaísmo rechaza, no cree en el Nuevo Testamento. Le llaman Brit Hadashah al Nuevo Testamento. No creen en el Nuevo Pacto. El judaísmo no cree. Ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en lengua hebrea se llama Tanaj. Tanaj es la Biblia hebrea, pero la Tanaj tiene 3 divisiones fundamentales. Primero está la Torá. Dentro de la Tanaj está la Torá. La Torá son los 5 primeros libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estos 5 libros se llaman en lengua griega Pentateuco, pero en hebreo es la Torá, ¿ok? Está dentro de la Tanaj.
La Tanakh tiene otra segunda división que se llama Nebeín, que habla de los profetas. Nebeín viene de Nabu, que quiere decir profetas. Y luego los Ketubim, que vienen siendo los escritos. Ahí entran los salmos, todos los libros poéticos, etcétera. Pero esas son las divisiones básicas de la Tanakh o Antiguo Testamento, ¿verdad? Llamado por los cristianos Antiguo Testamento. Bueno, los judíos solamente creen en eso. Los cristianos creemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, creemos que es palabra de Dios, palabra de Yahweh inspirada, bendita la gloria de Dios. Entonces los judíos, si no tienen el Nuevo Testamento, ellos no tienen al Hijo de Dios. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, así de simple. Cristo mismo dijo, ¿verdad?, que si no los libertara el Hijo, no iban a ser libres. Dice, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Entonces, los cristianos tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado del Padre, ¿verdad? Y Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida. Si Jesús hubiera dicho esas tres cosas, yo soy un camino, entonces abre la posibilidad de que el Islam también sea otro camino. Mas, sin embargo, con el artículo que precede, dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dijo Jesús, dáselo fuerte al Señor. Entonces, hermanos, tenemos el Nuevo Testamento. Y lo interesante es que tanto judíos como cristianos rechazamos la escritura de los musulmanes. No creemos que sea inspirada por Dios. Y esta es una autocontradicción del rabinismo moderno que está diciendo que Yahweh es Alá. Ahorita les voy a demostrar eso, ¿verdad? Que están muy equivocados y están en un error tremendo. Entonces, tanto judíos como cristianos rechazamos esto como algo inspirado por Dios. Esta no es escritura sagrada para nosotros. Más sin embargo, atentos, los musulmanes sí creen en el Antiguo Testamento de los judíos y en el Nuevo Testamento de los cristianos. Pero según los musulmanes, según ellos, nuestras versiones y nuestras interpretaciones sobre los hechos de Jesús y las expresiones, declaraciones de los apóstoles están completamente distorsionadas. Según los musulmanes, ellos tienen el verdadero Nuevo Testamento. Bendita sea la gloria de Dios. Y según ellos, ¿verdad? O lo que ellos dicen es que creen algunas partes del Antiguo Testamento, algunas están mal, algunas están bien, etcétera. Así manejan la cuestión los musulmanes, pero creen tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces las cosas están así. Los judíos rechazan nuestro Nuevo Testamento. Los cristianos aceptamos su Antiguo Testamento. Los musulmanes, nosotros los judíos rechazamos el Corán. Los musulmanes aceptan y abrazan Corán, Antiguo y Nuevo Testamento. Así está la capirotada. Tremendo, ¿verdad? Entre estas tres religiones. Bueno, como dije, no estamos aquí para ese tipo de clase, pero sí para darles una breve introducción de lo que son estas tres religiones. Son los tres gigantes del planeta Tierra. Estas tres religiones, a través de toda la historia, han manejado el planeta Tierra a su manera y a su antojo. Alaba a Cristo que viene pronto. El judaísmo, islamismo y cristianismo. Y ha habido guerras a través de la historia entre estas tres religiones. No solamente guerras argumentales, teológicas, cristológicas, mahometanas. No, ha habido guerras, ¿verdad? Sangre a través de la historia. Se han agarrado y se han matado unos a los otros. Que nada más, hermanos, lo que vamos a hablar el día de hoy. Yahweh versus Alá. Miren, les voy a demostrar bíblicamente que el Dios Alá no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que describe la Sagrada Escritura. Es que hay una torpeza teológica muchas veces hasta en rabinos, ¿verdad? Hasta en judíos. Dios les encargó la Torá y es muy peligroso que ellos estén haciendo estas declaraciones públicas. Es muy peligroso. Hay una torpeza teológica en todo esto. Es que de ese tamaño está la torpeza en muchos rabinos. No nada más porque Alá significa Dios,
por eso van a decir que es el mismo referente ontológico o que es la misma identidad divina. Es que tenemos que ver el comportamiento del Dios Alá y del Dios de la Biblia para darnos cuenta si ambos comportamientos teológicos cuadran en la Sagrada Escritura. Y entonces nos daremos cuenta cuál de los dos dioses es el errado y el equivocado. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Miren, es tanta la influencia del nombre Alá que hasta en nuestras palabras hispanas lo tenemos. ¿Ustedes han escuchado la palabra ojalá? Claro que sí, ¿verdad? La dice todos los días, ¿verdad? Dice ojalá. ¿Usted sabía que la palabra ojalá viene de Allah? Fíjese bien, viene del árabe. Ojalá quiere decir si quiera Alá. O sea, quiera Alá o quiera Dios. Quiera a Dios o si Dios quiere. Quiera Alá, ojalá. Cuando tú dices ojalá, es una palabra, ¿verdad? Aramea que contiene el nombre de Alá y está hispanizada. Entonces cuando decimos ojalá y se haga eso, mi hermano, estás diciendo quiera Alá y se haga eso. ¿Sí sabía eso? Bueno, lo tiene de tarea, no lo googleé aquí porque se va a meter a mucho, pero lo tiene de tarea, vaya a su casa cuando pueda y ahí lo estudia. ¿Qué le parece? Estudia la palabra ojalá y su origen y se va a dar cuenta que contiene el nombre de Alá, el nombre musulmán. Esto es muy lógico porque los musulmanes invadieron España hace muchísimos años y ahí, bueno, se multiplicaron. Es una larga historia, ese es otro asunto. Pero bueno, se hispanizó todo esto. Ahora, ¿sabían ustedes también que el nombre de Alá está en la palabra olé? Olé. ¿Ustedes han escuchado en el fútbol cuando se cantan en los estadios olé, olé, olé? O cuando le dicen al torito, ¿verdad? Olé. Los españoles. ¿O sabían que la palabra famosa olé viene de wa Allah, que quiere decir por Dios? O sea que cuando dices olé, 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 estás diciendo por Alá, por Alá, por Alá. Bendita sea la gloria del Señor. Es decir, lo que estoy tratando de darles a entender es que la influencia del Dios Alá está en todos los circuitos, hasta en términos o en palabras dichas, ¿verdad?, por la antigua España y ahora por nosotros. Pero el nombre de Alá se ha estado propagando y regando como si fuera el Dios verdadero de la Biblia. Pero es un Dios extraño y contrario, escuchen esto, contrario a la Sagrada Escritura, porque el comportamiento y el carácter de Alá no encaja con el comportamiento y el carácter de Yahvé o de Yahweh. Bendito sea por los siglos de los siglos. Fuerte el aplauso al Señor. Bien. Bueno, en la Arabia preislámica, o sea, preislámica quiere decir antes de que comenzara el Islam. Otra vez, antes de que comenzara el Islam. Mahoma nace en el año 570. Apúntele ahí, 570 después de Cristo. Ahí nace Mahoma. En ese tiempo todavía la antigua Arabia era, escuchen esto, politeísta. Estamos hablando del año 570 después de Cristo, porque la primera religión abrámica es judaísmo, la segunda religión abrámica es cristianismo y la tercera que va a surgir es el islamismo, pero de manera distorsionada y equivocada con el mensaje de Dios. Bueno, en el año 570 nace el profeta Mahoma. Y hay fechas significativas. El 570 se marca de una manera, ¿verdad?, y se honra de una manera muy importante en el Islam. Luego, más o menos, como en el año 610 aproximadamente, viene la revelación del Corán, o es dictado prácticamente a el profeta Mahoma. Luego, para el año 622 y el 630 específicamente, ¿verdad? Son fechas, el 622 es una de las fechas más cruciales para el Islam. Entonces, estas tres fechas son fundamentales en la religión islámica. Ahora, cuando hablamos de la Arabia preislámica, no estamos hablando de una Arabia que creía en un solo Dios. Ellos eran politeístas, creían en un gran sinfín de dioses.
Pero con la revelación, ¿verdad? Que se le da al profeta Mahoma, que para mí fue un ángel caído, ¿verdad? El que se le manifestó y le reveló esta escritura. Porque no pudo haber sido el Dios de la Biblia, porque el contenido, repito, yo ya leí el Corán 2 veces. Entonces el contenido del Corán contradice la Sagrada Escritura de manera tremenda. Yo nada más traigo aquí algunas contradicciones que les voy a mencionar más adelante. Pero según tú lees el Corán, que es muy complicado rastrear hasta su contexto histórico, es difícil porque está en puros versos, en los suras o en los capítulos, y es muy difícil, está fragmentado. Entonces, encontrar un enlace con el contexto histórico en el cual se escribió es muy complicado. Lo que uno detecta aquí es una serie de contradicciones en contra, válgase la expresión, en contra de la Tanaj o la Biblia hebrea y sobre todo con el Nuevo Testamento. Bendita la gloria de Dios. Tenemos que aprender esto para responder también a los amigos, ¿verdad?, musulmanes. Si de pronto por ahí te topas con alguien. Bueno, en aquel tiempo los árabes creían en muchos dioses. La palabra politeísmo, poli viene del griego muchos, teos Dios, muchos dioses. La palabra politeísmo es un sistema de creencia basado en los conceptos de muchos dioses, de la existencia de muchos dioses. Pero los árabes antiguos tenían el nombre de Alá en aquel tiempo como una deidad creadora, como una deidad suprema, pero todavía no eran la religión que es hoy o la religión que inició con Mahoma desde el momento, ¿verdad?, del 610 aproximadamente después de Cristo. Bueno, entre todas estas deidades estaba Alá. Como ustedes ven, el islamismo viene evolucionando porque viene de lo preislámico y luego viene a lo islámico. Ahora sí, creyentes en un solo Dios. Bueno, si son hijos de Abraham ellos también, biológicamente hablando, ¿por qué no siempre creyeron en un solo Dios? Porque aquí está la respuesta: siempre han rechazado el Antiguo Testamento, siempre le tuvieron un rechazo a la revelación que Dios le dio a Moisés en el antiguo tiempo, porque si no hubieran tenido ese rechazo, ellos siempre hubieran sido monoteístas o creyentes en un solo Dios. Mas sin embargo, fueron creyentes en una gran cantidad de dioses. Ahí ellos tienen una contradicción histórica también en su propia doctrina. Bendita sea la gloria de Dios. Y un rechazo total, por supuesto, al Dios de la Biblia, a Yahvé o a Yahweh. ¿Por qué no creyeron en Yahweh desde tiempo? ¿Por qué mantuvieron siempre la creencia en muchos dioses? Y en el Dios Alá, ¿verdad? En el Dios Alá, que después se desarrolló ya como el concepto oficial de un solo Dios en su sistema de creencias. Bendita la gloria del Señor. Y ellos argumentan torpemente nada más en esto, porque dicen que Alá viene de la raíz hebrea o de la raíz del nombre hebreo él, porque en hebreo esto es igual a Dios en lengua hebrea. Este es singular, él es singular, pero también para hablar de Dios en singular, también usted puede escribir como Eloá, ¿verdad? A ver, Eloá, así, como Eloá. O ya cuando usted pluraliza, porque esto quiere decir Dios singular, también esto quiere decir Dios, ¿ok? Lo mismo, también Dios. Ambas formas están escritas en singular. Cuando usted pluraliza esto, entonces el plural de esto es Elohim. Pero por asuntos gramaticales en la lengua hebrea, nunca se traduce como dioses. Y todo el capítulo 1 de Génesis utiliza el nombre Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero bueno, también se traduce como Dios. Ok, lo que yo les quiero decir es que los musulmanes, que tienen razón en lo que dicen, ellos dicen que Alá parte de la misma raíz de él y de Eloá y de Elohim. Entonces también tenemos de la misma raíz Alá. Solo porque parte de una raíz semejante a la de él, Eloá o Elohim, ellos dicen, por lo tanto, Alá ha de ser el Dios de los hebreos también. Es el único argumento que tienen. Pero vuelvo y reitero, hermanos, el significado, o aunque parta de una raíz,
no significa eso, ¿verdad? No significa para nada que sea el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos y estudiamos en la teología el carácter propio de Dios, el carácter de Yahweh dice lo contrario al carácter de Alá. Entonces, no se trata solamente de tomar, ¿verdad?, el nombre de Alá, nada más porque significa Dios, decir, bueno, es que es el nombre que ellos usan para el Dios de la Biblia. Ese es un error tremendo. Por eso les puse el ejemplo de que el hecho de que alguien más se llame Jesús, eso no quiere decir que esa persona que se llame Jesús sea el Señor Jesucristo. Y cuando vemos el comportamiento del Dios Alá y cuando vemos su escritura, pues contradice todo el carácter de Yahweh. Por lo tanto, no tienen que ser el mismo Dios, aunque ellos le pongan Alá o aunque ellos partan de una raíz de El o Eloah o Elohim. Eso no importa. Ellos pueden llamarle a su Dios, es más, le pudieron haber puesto hasta Yahweh, pero eso no va a significar que el carácter del Dios musulmán sea el carácter del Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bendita la gloria de Dios. Entonces, así es como vamos a desenmascarar al Dios ajeno y extraño de los musulmanes a través de este estudio. Alaba a Cristo que Él viene pronto. ¿Comprendieron un poquito eso? El fin del musulmán es expandir el conocimiento de su Dios alrededor del mundo, incluyendo, ¿verdad?, al cristianismo y al judaísmo. Nos quieren hacer reconocer a Alá como el Dios verdadero. Y si reconocemos a Alá como el Dios verdadero, tenemos por lo tanto que reconocer el Corán como palabra del Dios verdadero. Entonces aquí hay un problema tremendo. Los musulmanes tienen aproximadamente 99 títulos atribuidos a Alá. Pero sobre todos esos títulos que hablan del carácter de Alá, está el nombre propio de Dios, que es Alá. En estos 99 nombres se reflejan algunos atributos y cualidades, dicen los musulmanes. Miren, por ejemplo, ellos le llaman a Alá también Ar-Rahman, que quiere decir el misericordioso. Ar-Rahim, que quiere decir el compasivo. Quizá se oye más en esos videos de TikTok, ¿verdad? Cuando estás viendo y andan los musulmanes por ahí y luego dicen Al-Rahim, porque están hablando, Dios, sé compasivo, compadécete, ¿no? Le están diciendo a Alá. Y luego otro título, Al-Malik o Al-Malik, que quiere decir el rey. Al-Qudus, que quiere decir el santo. Y As-Salam, que quiere decir el salvador. Estos solamente son títulos atribuidos a Alá y hablan de su carácter. Pero escuchen lo que les voy a decir. Los musulmanes no tienen un nombre íntimo, o sea, íntimo como el cristianismo y el judaísmo. Un nombre íntimo que los acerque a Alá como el cristianismo se acerca a Yahweh. Por ejemplo, Dios o el Señor Jesucristo nos mandó a nosotros a orar a Dios así: Padre nuestro. Esa es una intimidad entre el Padre y todos sus hijos y sus hijas. Eso nos correlaciona con Dios de una manera amorosa y muy íntima. El que tú trates a Dios como Padre, eso es algo bello, eso es algo lindísimo. Los musulmanes no saben no tienen expresiones para Alá de esa manera. Ellos nunca van a decir, por ejemplo, Al-Allah, Al-Ab. Ab en lengua aramea y hebrea, Ab quiere decir padre. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen que Alá no tiene hijos. Bendita la gloria de Dios. Y miren qué linda es la escritura para el cristianismo y para el judaísmo. Los antiguos hebreos le llamaban a Dios también Ab, que quiere decir padre. Yahweh es mi Ab. Yahweh Ab, que era el Yahweh nuestro padre. Y el cristianismo también utiliza esa intimidad con el Dios de la Biblia. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, qué curioso que Alá no le permita a los musulmanes decirle padre. Por lo tanto, este pequeño detalle ya nos dice que contradice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Yahweh sí nos permite que le llamemos Padre, pero Alá no permite que le llamen Padre. ¿Cómo está el asunto entonces? Ya tan solo en ese pequeño carácter de intimidad se nos muestra algo extraño, algo contradictorio entre ambos, entre Yahweh y Alá. Bendita la gloria del Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Bueno, estamos tratando de ser lo más sencillos que podamos. Miren, ignorantemente entonces los rabinos en Israel ya están diciendo, algunos de ellos o la mayoría, que Alá es Yahweh y viceversa. Esto por supuesto es un error teológico, y más que un error, ahorita van a ver que no solamente es un error, sino es una herejía tremenda lo que están afirmando estos rabinos. Ahora, que Alá no es el Dios de la Biblia está muy claro. Hay una forma de entender esto. Todos los que acepten, escuchen esto, si usted oye a un cristiano de pronto, porque aunque usted no lo crea, yo llegué a escuchar hasta pastores decir, no, es que Alá, el nombre Alá es otro nombre simplemente para Dios. No se confunda. Para el Dios de la Biblia, no se confunda. El hecho que parta de la misma raíz hebrea de él, Eloah y Elohim, no quiere decir que sea él, Eloah y Elohim, sino un Dios inventado y extraño. Entonces yo ya escuché a algunos cristianos afirmar tales cosas. Miren, cuando usted escuche tal aberración, entonces usted tiene que decirle a ese cristiano, a ese judío, ¿verdad? Y a cualquiera lo siguiente. Si aceptan al Dios Alá como el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, entonces esa gente está obligada a creer que el Corán también es palabra de Dios. Porque si dices que Alá es Yahweh, entonces Yahweh tiene que ser autor del Corán también. Y si Yahweh es autor del Corán, entonces los rabinos que están diciendo que Alá y Yahweh son uno y el mismo, están obligados a obedecer el Corán. Es que es una torpeza teológica lo que hace el rabinismo ortodoxo de Israel. Está tremendo. En cuanto digan Alá, Yahweh son el mismo y el único Dios, es el mismo referente ontológico, entonces hay que decirle a los rabinos, ¿y por qué no obedeces el Corán? Porque el Corán tuvo que haber sido dado de parte de Yahweh, ¿verdad? Que tú le llamas a Alá también a Yahweh, tuvo que haber sido dado a Mahoma. Y los preceptos que mandó Mahoma aquí, los tienes que obedecer juntamente con el Antiguo Testamento. Estás obligado a guardar el Corán. ¿Se fijaron? Pero si usted le pregunta a estos rabinos, ¿usted cree que el Corán es palabra de Yahweh? No, la única palabra de Yahweh es el Antiguo Testamento, la Tanaj. Y entonces, ¿por qué está diciendo que Alá es Yahweh? Si Alá es Yahweh, entonces tiene que ser el autor del Corán también. Y por una parte, es como si tuvieran dos bocas los rabinos. Miren, por una boca dicen sí y por otra dicen no, de manera simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Entonces decir, Yahweh es Alá. Si el rabino dice Yahweh es Alá, entonces Alá y Yahweh, siendo el mismo, son el mismo autor del Corán y del Antiguo Testamento también. Por lo tanto, tienes que, ¿verdad?, guardar el Corán. No, es que yo no creo que el Corán sea palabra de Yahweh, entonces Alá no es Yahweh, así de simple. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya con esto, hermanos, de entrada hay algo que no cuadra en estas explicaciones rabínicas. Miren, la pregunta entonces es para los rabinos esta: ¿por qué no obedecen al Corán y se sujetan a él? ¿O por qué no usan el nombre Alá cuando invocan a Yahweh si es el mismo referente ontológico? ¿Por qué los rabinos que dicen que Yahweh y Alá es el mismo, por qué no se postran y oran a Alá? ¿Por qué no dicen Alá? Si es el mismo, ¿por qué no usan el nombre de Alá en Israel? ¿Sí se fijan? Todos los israelitas, los rabinos, los judíos dicen Yahvé o Yahweh. Yahweh es el Dios. Elohim, Eloah, Ejeyer, Asher, Ejeyer, El Shaddai. ¿Sí? Utilizan títulos hebreos para Dios. Entonces yo pregunto, ¿por qué los hebreos no emplean el nombre Alá en sus oraciones? ¿Acaso no deberían de utilizar Alá también si dicen que es el mismo? Claramente, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque quizá muy dentro se dan cuenta
que Alá es un Dios extraño y que contradice la palabra de Yahweh. Miren, uno de los mandamientos del Corán es el siguiente: cumplid el compromiso con Alá. Este es un mandamiento del Corán. Pero si Alá es Yahweh, entonces a los rabinos, a los judíos que están diciendo que Alá y Yahweh son la misma persona o el mismo referente ontológico, entonces preguntamos, ¿están cumpliendo? ¿Están metiéndose en el compromiso con Alá estos judíos, estos rabinos? Porque si no están cumpliendo el compromiso con Alá, entonces no están guardando la palabra de Yahweh Alá, porque es el mismo. ¿Estarán cumpliendo estos rabinos con el Corán? ¿Verdad que no? ¿Verdad que los rabinos no guardan el Corán? Pues entonces se están contradiciendo. ¿Sí se fijan? Aquí hay algo también extraño. Miren, el Corán manda a todos a aceptarlo como la única palabra de Dios y meditar en él, porque dicen que toda escritura fuera de Alá y fuera del Corán tiene contradicciones. En otras palabras, la Biblia tiene contradicciones. Antiguo y Nuevo Testamento tiene contradicciones porque está fuera del Corán. La pregunta para nuestros rabinos, ¿verdad? Y maestros es la siguiente entonces. ¿Hay contradicciones entonces en la Tanaj hebrea? Porque así dice Alá y así dice Mahoma en el Corán, que toda escritura fuera del Corán tiene contradicciones. Entonces esos rabinos que están diciendo que Alá y Yahweh son el mismo, ellos mismos están reconociendo que la Tanaj o el Antiguo Testamento tiene contradicciones porque Alá lo está diciendo en su propia escritura. O sea, todo esto demuestra que entre Yahweh y Alá no se entienden. Bendita la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Yahweh es el único Dios verdadero y Alá es el Dios falso. Y Alá contradice todos los mandamientos de Yahweh. Entonces no pueden ser el mismo referente ontológico por identidad. No pueden ser. Bendita la gloria del Señor. Tenemos que responder a esto y también para que aprendamos, hermanos. Ahora, ¿se contradice la Torah entonces? Es bueno decirle a los rabinos, se debe obedecer a Alá como el mismo Yahweh. Puesto que es uno y el mismo, deberían obedecer a Alá también los rabinos de Israel si están diciendo que es el mismo. Y si no lo obedecen, entonces no están obedeciendo a Yahweh. Bendita la gloria del Señor. Vamos a la siguiente parte. Miren. Atentos. ¿Por qué Alá, si es el mismo Yahweh? Atentos. ¿Por qué Alá, si es el mismo Yahweh, se contradice? Alá se contradice y desconoce los eventos ocurridos en el libro de Génesis. Les voy a demostrar que Alá, el Dios de los musulmanes, desconoce lo que ocurrió en los eventos del Génesis. Chequen cómo está esto tan enredado en el Islam. Miren, el Corán, o sea, palabra de Alá, ¿verdad? Que para los rabinos debe ser palabra de Yahweh también. Confunde el árbol de la ciencia del bien y del mal con el árbol de la vida. Otra vez, el Corán, que es la palabra de Alá, confunde el árbol de la ciencia del bien y del mal con el árbol de la vida. Esto está escrito en Corán capítulo 7, verso 19, según la versión del Corán en español que yo tengo, en el Sura 7, 19, así dice. Fíjense bien, cómo dice Alá, Alá, la palabra inspirada de Dios. ¿Cómo dice? Oh Adán, mora tú y tu esposa en el jardín y disfruta como desees, pero no te acerques a este árbol o te dañarás y caerás en transgresión. También en el 2:34 dice que Adán podía acercarse pero no comer. Atentos a lo que dice. No hay aquí ninguna mención, no hay ninguna mención del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente se está hablando del árbol de la vida, pero el Corán lo que hace es confundir, porque solamente un árbol existe allí para el Corán.
No están estos dos árboles y solamente tienen el árbol de la vida como el mismo de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Alá está confundiendo el árbol de la ciencia del bien con el árbol de la vida. O sea, lo confunde de manera impresionante. Yo pregunto, ¿verdad? Si son el mismo Dios, ¿cómo se pudo confundir? Ahora, Dios había permitido a Adán, atentos, que se mantuviera en el huerto, lo trabajara y lo labrara. Dios nunca le dijo a Adán que no se acercara al árbol de la ciencia del bien y el mal. Nunca le dijo eso Dios. Yahweh nunca le dijo eso. Adán podía andar cerca, pero no podía comer de su fruto, ¿correcto? Pero miren que Alá dice, no te acerques. O sea, contradiciendo el texto de Génesis. Pero aún hay más. Adán, según la narración del Corán, fue creado dentro del paraíso. ¿Eso dice la Biblia? No, hermana Esther, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde fue creado Adán? Afuera del Edén. ¿Acaso no se dice que fue hecho del polvo de la tierra? Y después de que Dios lo hizo, lo tomó y lo puso dentro del huerto. O sea, lo crió fuera del huerto, lo toma y lo pone dentro del huerto. Y dentro del huerto, ahí es donde decimos que nació Eva o fue creada Eva, dentro del paraíso. Amén. Pues el Corán contradice a Yahweh. Y dice el Corán, ¿verdad? Dice Alá que no, que sí fue Adán hecho dentro del paraíso. En el Corán capítulo 2 verso 36 ves esto en la palabra Haná, que habla del paraíso. Fue creado dentro y aclara, no en la tierra. Adán no fue hecho en la tierra. Entonces está contradiciendo a Yahweh, el propio Alá. Por eso no pueden ser la misma identidad ontológica. No pueden ser. Se contradice gravemente el Corán. Bendita sea la gloria del Señor. Alá dice, atento sea esa está buena. Alá dice que Satanás fue el que sedujo a Adán. O sea, Satanás sedujo a Adán. Satanás tentó a Adán, no a Eva, sino a Adán. Vean Alá contradiciendo a Yahweh. ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién tentó Satanás la serpiente antigua? ¿A quién? A Eva. El mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, porque la serpiente engañó, sedujo a Eva. Y la mujer fue y llevó del fruto prohibido a Adán, y Adán pecó también. ¿Cierto? No, pero dice Alá que no. Dice que fue al revés el asunto. ¿Puede ser Alá Yahweh? Para nada. No es el Dios de la Biblia, Alá. Está contradiciendo toda la narración de Génesis. Miren lo tremendo. ¿Cómo dice Corán? El Sura 20, verso 120. Dice así. Pero Satanás susurró el mal diciendo, oh Adán, ¿puedo llevarte hasta el árbol de la eternidad? Fíjate cómo le dice supuestamente Satanás a Adán. Entonces tentó primero a Adán y la humanidad cayó. Pero la Biblia, el Génesis nos dice, según la palabra inspirada por el mismo Yahweh, bendito sea, dice Yahweh que fue la serpiente que sedujo a Eva, no a Adán. Adán pecó después. Bendita la gloria de Dios. Se contradice. Muy bien. Hay más. El arca de Noé, dice el Corán. Estuve leyendo el capítulo recientemente sobre Noé y sus hijos en el Corán. Es realmente impresionante, porque está narrando sobre el asunto del diluvio de manera fragmentada y borrosamente, pero está narrando el diluvio. Y luego sale, ¿verdad?, del Corán, la palabra inspirada de Alá, y llega y nos dice que todo bien, ¿verdad?, que todo marchaba bien. Más sin embargo, que Noé no calentó el arca con brea, sino que lo hizo con fibra de palmas. Que Yahweh le dijo, el arca con brea, ¿verdad? Protégela con brea. Pero Alá dice, no lo hagas con eso, hazlo con fibra de palma.
contradiciendo claramente a Yahweh. Pero esto no es todo, hermanos. En eso que va Noé en el arca, atentos a esto está tremendo. Aquí Alá sí se volvió loco. La verdad, aquí Alá enloqueció. Y el profeta, pues otro igual, ¿verdad? Otro falso profeta también. También Mahoma comenzó con su rollo y según Alá le dijo, ¿sabes qué pasó en el tiempo de Noé, Mahoma? A ver qué pasó. Mira, es que el Génesis como que no cuadra. Esto fue lo que realmente sucedió. A Noé se le salió un chamaco del arca. ¿Cómo que se le salió un chamaco? Sí, se le salió del arca. Se brincó y ya iba corriendo hacia una montaña. Y le gritó Noé, baja muchacho de esa montaña. Métete porque el diluvio te va a arrastrar. No, en esta montaña no me van a alcanzar, papá, le dijo a su hijo. Y le dijo Noé, que desciendas. Dios, por favor, gritó, Alá, Alá, por favor. Dice que sí gritó Noé, Alá, socorre a mi hijo, ten compasión. Y que Alá le dijo a Noé, le dijo, tranquilo, porque tu hijo, ¿verdad? Tiene un pecado tremendo. ¿Cómo que tiene un pecado? Ha pecado, déjalo que se vaya. Y entonces el chamaco de Noé, ¿verdad? Se le fue a la montaña y llegó el diluvio y se ahogó. Válgame Dios. Se le ahogó un chamaco a Noé. ¿Pueden ustedes imaginar? Enloqueció a Alá, definitivamente. Ahora, sería interesante, ¿verdad? A este rabino que está en esta entrevista, como les dije en la introducción, diciendo que Alá y Yahweh son el mismo referente ontológico y que simplemente son dos nombres diferentes que se le atribuyen al mismo y único Dios. Pues sería interesante ver cómo es que Yahweh, ¿verdad? No nos dijo eso en Génesis, lo que dice Alá. Bendita la gloria de Dios. Al contrario, Yahweh y el Nuevo Testamento nos dice que 8 personas fueron salvas. Todos los hijos de Noé fueron salvadas del agua. Dice que Yahweh le dijo a Noé, mete a toda tu familia, mete a tus hijos dentro del arca, a todos. Y dice 8 personas, dice el Nuevo Testamento, fueron salvadas, libradas del agua por mandato de Yahweh. Pero Alá dice que no. Dice que un chamaco se le fue a Noé. Está tremendo, ¿verdad? El Dios de los musulmanes. Sí, se le ahogó. Dice Corán, Sura, un Sura es un capítulo, 11, verso 42 al 43. Y aquí lo tengo, pero no se los voy a leer. La Biblia nos dice entonces que fueron 8 personas las que se salvaron y claramente se habla de la familia de Noé. Además, el Corán no lo dice explícitamente, pero sí implícitamente como que titubea y nos dice que como que la esposa de Noé no entró al arca. Oh, sí está tremendo el Dios de los musulmanes. Bendita la gloria de Dios. No permitir, ¿verdad?, que no te convenzan fácilmente, como dice el apóstol Pablo, que no te muevan fácilmente de tu modo de pensar doctrinalmente hablando, porque muchos, ¿verdad?, pueden salir por ahí. No, es que simplemente es otro nombre. Es que ¿cómo vas a decir Dios en arameo? Sí, pues tienes que decir Alá, por supuesto, vas a decir Alá, ¿verdad?, para decir Dios, ya ves. Entonces ellos tienen que llamarle, sí, pero el musulmán nunca se refiere a Yahweh cuando le dice Alá. Ellos se refieren a otro Dios extraño que no es Yahweh, porque si fuera Yahweh, los musulmanes se sujetan al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bendita la gloria de Dios. Pero no, hicieron su propia Biblia. Estos le ganaron a los testigos de Jehová. Desde hace mucho les ganaron. Bueno, y aquí viene lo más fuerte. ¿Saben qué es lo más delicado de todo? Lo más delicado. Bueno, ya les hablé del Antiguo Testamento y cómo Alá contradice a Yahvé. ¿Ok? Ahora vean un poquito nada más, un poquito. Cómo Alá rechaza, Alá niega que tenga un hijo. Lo rechaza. Pero Yahweh reconoce un hijo eterno en su esencia divina. Otra vez, Alá mientras rechaza el engendramiento de un hijo, Yahweh reconoce que tiene un hijo eterno. Miren, qué impresionante. Pero antes de leerle la escritura, quiero que escuchen lo que dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan dijo así: para todos aquellos que nieguen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, atentos. Dice 1 de Juan 2:22. 1 de Juan 2:22 al 23. 1 de Juan 2:22 al 23.
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, todo aquel que niega al Hijo es anticristo y es mentiroso. Alá, el Dios de los musulmanes, niega al Hijo de Dios. Niega que Cristo Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Dónde lo niega? Bueno, en el sura o en el capítulo 19, verso 88 y 92 del Corán. Aquí lo niega y miren cómo dice. Dicen, el misericordioso, o sea Alá, el misericordioso tuvo un hijo. Han dicho algo terrible que causa que los cielos casi se hiendan, que la tierra se abra, que las montañas colapsen en devastación por haber atribuido un hijo al misericordioso. No es propio que el misericordioso tenga un hijo. El profeta Mahoma entonces, ¿verdad? Poseído por el espíritu del anticristo, según, no yo, sino según lo que dijo Juan. Dice, ¿quién es el anticristo y el mentiroso? El que niega que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. El que niega al Hijo o el que niega que Jesucristo es el Hijo. Según el apóstol Juan, Mahoma estaba poseído por el espíritu del anticristo. Porque Mahoma, al escribir esto, dice, no es propio que el misericordioso tenga un hijo. Al decir que Alá no tiene un hijo, pues entonces está diciendo Mahoma que él está lleno del espíritu del anticristo, porque está negando al Hijo de Dios. Bendita la gloria de Dios. Ahora bien, también hay otro texto en el Sura 112 y dice así: di, Él es Alá, el único Dios, Alá el absoluto. No engendró ni fue engendrado. No hay nadie que se asemeje a Él. O sea, Alá nunca engendró un hijo. Y qué bueno que lo haya dicho este profeta falso lleno del espíritu del anticristo, porque la Biblia, con respecto a Yahweh, va a reconocer la existencia eterna de Jesucristo como el Hijo de Dios, consubstancial en la deidad del Padre. Escuchen esto, escuchen cómo dice Hebreos 1.5. Ábrale ahí, Hebreos 1.5. Y Hebreos 1.5 refuta al falso Dios Alá y de paso comprueba y confirma que Yahweh sí tiene un hijo eternamente engendrado. ¿Tiene Hebreos 1.5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y luego tú sigues leyendo y te das cuenta que habla del primogénito. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice de él, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces aquí Dios, o sea Yahweh, reconoce que tiene un hijo. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Esto dice Yahweh. Este es mi hijo amado, dice Yahweh, en quien tengo complacencia. Pero Alá dice, yo no he engendrado ni un hijo. Alá dice, ¿verdad? Yo no tengo un hijo. Alá dice que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios. Pero Yahweh dice que Él tiene un hijo engendrado y que a ninguno de los ángeles jamás llamó hijos por engendramiento y que el único hijo engendrado es Jesucristo, pero engendrado eternamente. Bendita es la gloria de Dios. Y por último, hermanos, Alá manda desvivir, por no usar la otra palabra, a los cristianos que no acepten el Islam. En el Sura 9, verso 5 y Sura 8, verso 12, dice así: entonces luchen y asesinen a los paganos donde los encuentren. O sea, los paganos, ya les dije quiénes son, nosotros. Y los judíos también, ¿no? Los judíos no se escapan. Judíos y cristianos somos los paganos según el Islam. Otra vez, dice Alá, entonces luchen
y asesinen a los paganos donde los encuentren y aprisionenlos, sitienlos y acéchenlos en toda estratagema de guerra. Pero si se arrepienten, sí, pues claro, con el fusil en la cabeza como lo hacía el Estado Islámico, ¿verdad? Pues arrepiéntete y reconoce que Alá es Dios. Dice, dice el falso Dios Alá, pero si se arrepienten y establecen oraciones regulares, ¿saben cuáles son las oraciones regulares? 5 veces al día tienes que orar en un tapete como estos, ¿verdad? Volteando a ver hacia la Meca, hacia la Kaaba, donde está aquel cuadro o que están viendo ahí atrás. Tienes que, ¿verdad?, voltear tu rostro hacia allá y orar 5 veces al día donde te encuentres. Y luego dice, pero si establecen oraciones regulares y practican regularmente la caridad, entonces ábranles el camino. Ay, Dios mío, pero esto que sigue está tremendo. Infundiré el terror en los corazones de los incrédulos, de ustedes, hermanos, y de mí, y de los judíos. Infundiré el terror en los corazones de los incrédulos. Quítenles la cabeza y arránquenles las yemas de los dedos. ¿Ustedes veían lo que el Estado Islámico andaba haciendo? Bueno, pues es que Alá les manda hacer eso. Así de terrible está el asunto. Por cierto, hermanos, Cristo jamás nos mandó a usar armas. Jamás. Al contrario, Cristo nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura para salvación de todo aquel que cree, incluyendo a los musulmanes. Imagínense. El cristianismo va a predicar el mensaje de la salvación que es en Cristo Jesús, incluyendo, amando a los musulmanes. El falso Dios Alá no puede ser Yahweh, porque Yahweh jamás nos ha mandado a hacer tal cosa a nosotros. Al contrario, se nos ha dicho, ama a tus enemigos, ora por quienes te persiguen, a los que maldigan, bendícelos. Oye, hay una contradicción tremenda de Dios a Dios. Alguno de los dos, uno tiene que ser el verdadero y otro falso. Por supuesto, Yahweh, bendito sea por toda la eternidad. Él es el Dios. Él es el Dios. Alá no solamente niega esto, que tiene un hijo, sino que niega la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. No creen que haya pasado eso. El Islam es una falsa religión, ¿verdad? El Islam, lo digo, ¿verdad? Con amor a todo el pueblo musulmán, pero es una falsa religión y tienen un falso Dios que no es Yahweh, que les han mentido. Y Mahoma fue influenciado por el espíritu del anticristo al rechazar que Cristo Jesús es el bendito Hijo del Padre. Es hijo del bendito. Hasta el sumo sacerdote le dijo, ¿eres tú el hijo del bendito? Hasta los demonios se postraban y decían, Jesús, hijo del Altísimo. Hasta los demonios, imagínense, los musulmanes están peor que los demonios. No reconocen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y los demonios, pues tú eres el Hijo de Dios. Pero los musulmanes dicen, no, no es el Hijo. Entonces, que están peor. Bendita la gloria del Señor. En conclusión, Moisés recibe el nombre yo soy el que soy. Dice, yo soy Yahweh. Y le dijo a Moisés, este será mi nombre para siempre. No es Alá el nombre de Dios, el nombre propio, el nombre personal de Dios, no es Alá. El nombre personal de Dios es Yahweh. Transliterado sí como Jehová, pero en lengua hebrea es Yahweh. Ese es el nombre único de Dios. Y escuchen, dijo Dios, con este me van a recordar para siempre. Nunca dijo que lo ibas a recordar para siempre con el nombre de Alá. Jamás dijo eso. Entonces los rabinos y los judíos que están aceptando eso están cayendo en una herejía tremenda, ¿verdad? No están honrando el nombre sagrado de Yahweh.